Sí, Stalin fue un ambicioso dictador, pero su ideología fue tan dura que dividió todo el país sin represión. Fue creado por el líder soviético Joseph Stalin. El stalinismo fue una ideología y práctica política de carácter dictatorial que gobernó aproximadamente durante 26 años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, o Unión Soviética, mejor conocida como la URSS. Esta ideología totalitaria utilizaba un lenguaje marxista y se proclamaba como la continuidad de la tesis de Marx, Engels y Lenin. Entre los años 1927 y 1953, el stalinismo gobernó sin consideración alguna de las normas establecidas y tomó el absoluto control de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, provocando así una dictadura totalitaria. Lo que el stalinismo buscaba era construir un país comunista, pero esto era muy complicado, pues el país se encontraba en medio del capitalismo de todos los países vecinos. Es importante destacar que no todos se encontraban reprimidos o sentenciados por Stalin, ya que hubo bastantes personas que siguieron este modelo soviético de manera entusiasta. Desde un principio, su política se basó en la aplicación del terror generalizado contra todos sus reales o supuestos enemigos, como los trotskistas, los campesinos contrarios a la colectivización, los partidarios de la nueva política económica o cualquier persona socialmente peligrosa. El Estado acaparó la industria pesada, las tierras y las propiedades privadas de los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la Unión Soviética y transformarla en una potencia mundial. Aunque con esto generó un efecto secundario en el que la agricultura se vio afectada por la supresión de la propiedad privada del campo. Todo el poder de la Unión Soviética radicó en el poder del Partido Comunista, que estaba organizado jerárquicamente con el siguiente orden. Stalin tomaba el primer puesto como el secretario general, seguido por Politburó, dirigiendo la oficina política, y por último el Comité Central. Stalin mantenía libre el partido de cualquier oposición en su contra mediante la represión, el terror y las famosas purgas, conocidas también como los procesos de Moscú. En 1939, el 70% de los miembros del Comité Central del partido habían sido purgados. Se calcula que más de 700.000 soviéticos fueron ejecutados. Recuerdo bien del Tratado de Versalles. En 1919, yo estando en Alemania, muchos hablaban sobre un tratado de paz que iba a acabar con la guerra, pero pues pasaban los días, semanas y meses y no se llegaba a ninguna conclusión, no se llegaban ni a paz. Las muertes seguían hasta que 6 meses después el tal Tratado de Versalles se firmó. Los alemanes estaban furiosos porque se sentían derrotados, humillados por otros países, cuando en realidad los soldados salieron antes de ser derrotados, nunca fueron totalmente derrotados y fuimos obligados a formar parte de ese tratado. Lo tuvimos que firmar, se acabó la guerra, pero toda Alemania seguía destruida. No se ganó, se perdió mucho, pero lo que ellos no sabían es que iniciaba algo todavía más poderoso, que se levantaron los alemanes muchísimo más duro de lo que pensaban. Y así pensamos en nuestra venganza y nos convertimos en una dictadura nazi. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El tratado más importante fue firmado por Alemania, Australia, Hungría, Bulgaria y Turquía. El principal punto del Tratado de Versalles fue que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por causar la guerra. El Tratado de Versalles también creó la Liga de las Naciones por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Wilson, y sus famosos 14 puntos. El propósito de esta organización era controlar como árbitro en los conflictos entre las naciones para prevenir guerras desastrosas y se le prohibió el acceso a Alemania en esta liga. Alemania fue obligada a firmar tal tratado que se creó un ambiente de frustración entre los alemanes, sintiéndose así despreciados y humillados por todos los demás países. Los alemanes seguían manteniendo la postura de que no fueron los únicos que participaron en la guerra y que el ejército alemán se retiró antes de que fuera totalmente derrotado. El Tratado de Versalles fue la continuación de una gran guerra, aunque para las potencias vencedoras lo más importante era poner fin a la guerra, pero no se imaginaban lo que realmente supuso la creación de aquel tratado y oponerse a las ideas, pensamientos y objetivos de Alemania, que aunque hubiese sido derrotada tenía mucho que demostrar. Los alemanes tenían en mente vengarse,
Una declaración del Partido Conservador hizo estremecer a los países de alrededor, los cuales esperaban la venganza de los alemanes. Alemania se levantó poderosamente, convirtiéndose así en una dictadura. Ubicación geográfica del régimen totalitario. En los países europeos había diferentes tipos de sistemas políticos, entre ellos la democracia liberal, donde se hallaba Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suiza, Francia, etc. Después estaba el régimen comunista. En él solo se encontraba Rusia. Siguiendo estaba el régimen fascista, donde estaba Italia, Alemania y Austria. Continuando, aumenta a un régimen autoritario en donde hay países como España, Portugal, Polonia, Rumania, Grecia, Estonia, Lituania, Hungría, etc. Los países que de esto pasaron a ser un régimen totalitario fueron Portugal y Polonia en 1926, España y Turquía en 1923, Austria en 1934, Alemania en 1933, Italia en 1922 y Albania en 1925. En especial, el estalinismo se llevó a cabo en un solo país, la Unión Soviética. Causas del totalitarismo. La mayoría de las veces, una de las principales causas del totalitarismo es una población cansada de su régimen anterior y necesitada de un cambio. La mayoría de esta sociedad piensa que será una gran ayuda cuando termina solo siendo lo contrario. La propaganda ideológica y el uso de métodos represivos en las masas hicieron que los gobiernos totalitarios tuvieran el control sobre la gente. Muchas veces el querer convertirse en una potencia mundial ciegan las intenciones y son llevados por este tipo de sistemas. Una de las causas para el totalitarismo en Alemania fue la Gran Depresión, pues había mucha crisis económica y crisis de las democracias liberales. La gente estaba muy desesperada por un líder que mejorara la economía. También fue muy importante la imposición del Tratado de Versalles. La Gran Depresión se dio a principios del año de 1929. Se originó en Estados Unidos. Consistió en una caída económica. El periodo del consumismo recién empezaba su auge cuando esto sucedió, haciendo que el comercio nacional e internacional se viera sumamente afectado. Comenzó porque la bolsa de valor subió popularmente. Se le daba a la gente la idea de obtener dinero sin trabajo. Las personas quisieron probar de lo que trataba y como era gente común y corriente y querían meter más dinero para aumentar sus ganancias, pedían grandes préstamos al banco. En ese momento todo se veía bien, hasta que la bolsa de Nueva York se derrumbó. En vez de ganar dinero como todos lo tenían pensado, perdieron lo que tenían. No tenían para pagarle a los bancos el préstamo, por lo que la mayoría de estos se declaró en quiebra. Las producciones se detuvieron porque la gente ya no tenía dinero para comprar nada, ni lo básico, por lo que las empresas y muchas industrias dejaron de tener ganancias y fueron conducidas de igual manera a la quiebra, lo cual trajo problemas a todos los empleados porque ya no tenían ninguna entrada de dinero. Esto se realizan varios modelos económicos para pelear con la Gran Depresión, entre ellas la de Keynes, que hablaba de dos lógicas, la macroeconomía y la microeconomía. Esta crisis no solo se dio en Estados Unidos, sino que afectó también a países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra y España. Las consecuencias de este desastroso suceso fueron las siguientes. Para 1932 había alrededor de 40 millones de desempleados en el mundo. Se disminuyó la natalidad y se aumentó la mortalidad, sobre todo la infantil. La desigualdad social fue mucho más notoria, entre otras. La Gran Depresión concluyó cuando fue electo el presidente Franklin D. Roosevelt, quien puso una práctica de nueva política de consumo e inversión llamado New Deal, el cual enderezó la situación monetaria, devaluó el dólar, protegió los depósitos bancarios, limitación de cosechas, jornadas laborales, etc. Todo esto dio las condiciones necesarias para que empezara una Segunda Guerra Mundial, de la cual Estados Unidos se vio muy beneficiada, posicionándolo donde se encuentra ahora siendo una de las grandes potencias. El totalitarismo. El totalitarismo es una idea política donde se cree que el Estado posee el poder absoluto. Tiene como característica que rodea los derechos de la sociedad. Esto quiere decir que los evita. Sus policías y militares mantienen a la sociedad hasta cierto punto sumisa y controlada. Es una ideología que restringe la libertad individual. Los gobiernos de este tipo buscan el apoyo y aprobación de las masas.
usan comúnmente como estrategia monopolizar los medios de comunicación y la economía. Fue vista primero en Italia, después se le llegó a ser designada a la Alemania nazi y después a la Unión Soviética. Este tipo de sistema político no da oportunidad a oposiciones, el gobierno es total y a esto se le debe su nombre. El arte oficial durante el estalinismo en la Unión Soviética fue el realismo socialista. En este se reprimía y prohibía el arte abstracto. Se esperaba más bien que con este tipo de arte exaltara el trabajo, la solidaridad en el régimen, así como llevar a la máxima expresión los ideales del comunismo en el terreno del arte. Fue también, en cierta forma, una reacción contra los estilos burgueses anteriores a la revolución. Después se fundó la Unión de Escritores Soviéticos para promover ese tipo de arte y llevarlo así a todas las secciones del arte, estrictamente aplicada a la producción. Un ejemplo de este estilo es la defensa de Sebastopol por Alexander Ornica. Con esto podemos concluir que la dictadura de Stalin fue de las más autoritarias del totalitarismo en Europa. No existía la libertad individual y el pueblo sufría de una gran represión, pero también Stalin destacó en el proceso de industrialización y de resurgimiento de Rusia como potencia durante el siglo XX. Todo esto generando consecuencias tanto buenas como malas, por ejemplo, la industrialización de las granjas, la extensión de los horarios de trabajo y el aumento de la población pobre de Rusia, la creación de redes de información de Rusia como el Servicio Secreto Ruso y la muerte de muchos hombres que intentaron acabar con su gobierno, como Trotsky o Kirov, demuestran parte del grande y oscuro gobierno de Stalin. Todos estos problemas que inquietaron al mundo son productos de las políticas que posicionaron a Rusia como la gran potencia comunista del mundo, políticas que fueron producto del mismo Stalin. También es correcto decir que logró un gran desarrollo económico del país, pero a costa de vidas y tratos injustos por parte de su régimen de terror. Stalin fue un dictador irracional, una persona ambiciosa e insaciable de poder, quien logró la consolidación internacional e interna del país. Finalmente, se puede decir que Stalin fue un gobernante de dos polos. El primero, que lo deja como el salvador de la URSS, y el segundo, en el que es un temible dictador. El estalinismo se refiere al marxismo-leninismo, sin embargo, no es lo mismo ya que Stalin cambió algunos puntos de la política. Stalin lo impulsó en la Unión Soviética y fue utilizado en estados basados en el modelo soviético. El estalinismo se caracteriza por autocracia y totalitarismo, capitalismo del Estado, implantación del marxismo-leninismo mediante por nacionalización y colectivización forzada, construcción de economía planificada, esta era dirigida por el Estado mediante los soviets, para organizar la producción industrial y agrícola. Con este sistema, Stalin hizo a la Unión Soviética una potencia mundial con un crecimiento muy veloz que nunca se había conseguido. Aumentaron las competencias del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética para ganar el control. Stalin, para poder impulsar la economía y con esto hacer la Unión Soviética una gran potencia mundial, impuso los siguientes puntos. Se prohibió la propiedad privada haciendo estas propiedades del Estado. Dio prioridad a las industrias privadas. Instituyó una economía dirigida por los soviets y Gosplan mediante planes quinquenales. Colectivización obligatoria, militarización y represión de los que se oponían a su plan. Recordamos una de las pláticas que tuvo Stalin con el político democrático Romanov. Yo, Joseph Stalin, siento que el stalinismo puede ser una forma de gobernar para la Unión Soviética. Mi forma de gobernar ha superado a la teoría de Marx y a la teoría de Lenin. Mi forma de gobernar es mucho mejor. Yo, Romanov, siento que la mejor forma de gobernar siempre será la democracia, ya que la democracia significa el poder del pueblo. Esto sería lo mejor para sus habitantes. En mi forma de gobernar, esto sería lo mejor para mis habitantes, porque yo les doy lo que necesitan y ellos me dan a mí lo que el pueblo necesita. Como puedes ver, he hecho grandes avances en el hierro, en la explotación del carbón y en el acero. No, eso no lo hubiera obtenido con la democracia. Lo que tú no estás viendo que es algo malo es que en el 1931 comenzaron tus purgas internas, donde tú comenzabas a reprimir a todos aquellos que no quisieran tu forma de gobernar. Y nosotros en la democracia le damos la oportunidad a todo el pueblo de que tomen sus propias decisiones de quién nos va a gobernar y qué es lo que quieren. En mi forma de gobernar
yo me estoy beneficiando. Sí, pero en tu forma de gobernar solo te beneficias tú y no tu pueblo. Eso es algo egoísta. El inicio del gobierno de Stalin se encuentra ubicado en el año 1924, tras la muerte de Lenin. Su gobierno inició en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Su gobierno acabó en 1957. Esto significa que duró 33 años en el poder. Cabe destacar que Stalin estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ya que esta inició en 1939 y acabó en 1945. Stalin fue el gobernante ruso en toda la Segunda Guerra Mundial. Y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial detonó el 28 de junio de 1914 con el asesinato del archiduque Fernando de Habsburgo, heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo, por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Esta fue la gota que derramó el vaso. Para estos tiempos, Europa ya estaba preparada para una guerra, ya que había fuertes tensiones entre las potencias mundiales. Comenzó un conflicto militar en el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y se transformó en un enfrentamiento a escala europea, en el momento en el que la declaración de guerra austrohúngaro se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Después de estos acontecimientos, lo que empezó con un solo conflicto militar pasó a ser una guerra mundial con la participación de 32 naciones. Entre ellas se encontraban grandes potencias, como Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia y Estados Unidos, las cuales lucharon principalmente contra los imperios centrales, los cuales eran Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Las causas profundas del conflicto nacen en la historia europea del siglo XIX, con las tendencias políticas y económicas que imperaron en Europa desde 1871. En este año fue fundado el Segundo Imperio Alemán, estado que emergió como potencia mundial. Esta guerra fue originalmente conocida como la Gran Guerra. El militarismo fue otra de las causas importantes en el comienzo del siglo XX. Europa vivía una carrera armamentística, más específicamente en Alemania y Gran Bretaña, estando los refuerzos de la Marina centrada particularmente en Gran Bretaña. En Alemania, como en Rusia, los militares obtenían cada vez más poder y se inmiscuían en las políticas. El imperialismo tuvo presente en las causas de esta guerra. Las grandes potencias europeas en la segunda mitad del siglo XIX emplearon grandes recursos y tiempo con el propósito de tener el control de regiones de África y Asia para controlar sus materias primas. Esto causó enfrentamientos entre las grandes potencias de Europa, los cuales tenían los ojos puestos en los mismos territorios. Naciones y grupos étnicos se consideraban a sí mismas naciones, cuando solo formaban parte de imperios multiétnicos como por ejemplo los italianos y los eslavos. Esto hizo al nacionalismo otra causa de la guerra. Ahora veremos las consecuencias de la llamada Gran Guerra. La principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la muerte de 12 millones de personas y varios millones de heridos, principalmente en Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. También hubo muchas pérdidas tanto de dinero como de hombres. Pasó de los 186 millones de dólares. En tan solo la primera semana de esta guerra, los alemanes perdieron 600 hombres. Otra consecuencia importante fue la reducción de territorios, como el de Turquía, la desaparición del Imperio Austrohúngaro, el cual dio lugar a 4 nuevos estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. La Gran Guerra marcó el fin de la supremacía de las potencias europeas y se fortalecieron los países de Japón y Estados Unidos.